tomando en cuenta que todavía digo, no empiezan las elecciones, está bien, se vale el tema, y para vincularlo, no sé si escucharon a Oli Esteves también esta mañana o la leyeron, de lo que está ocurriendo respecto al tráfico de armas, los grupos de drogas que operan en Sonora y que se ha agudizado en los últimos años. Yo recuerdo, Esquivel nos narró en el 2011, recuerdo perfectamente, porque entrevisté a Ernesto Munro cuando era secretario de Seguridad, hace 10 años ya, cómo el cártel de Sinaloa pues hacía lo que quería en una ruta de trasiego en Sonora, pero esto se ha venido a agudizar y ahora ya con nombres y apellidos de los cárteles, los Salazar contra el cártel Jalisco Nueva Generación, National Geographic lo saca ya a nivel internacional. Digo, vaya información que la da a conocer Dolia y que dice, a ver, si Biden realmente quiere mandar una buena señal de relación con México, pues que regulen el tráfico de armas, por ejemplo, y vaya a Sonora otra vez en el epicentro, o en medio siempre, de estos temas tan delicados del narcotráfico. Sin duda. ¿No? Sin La duda. relación México, pero ¿le irá ir bien, Bulmaro? Porque Andrés Manuel le apostó a Trump. Donald Trump. Sí, bueno, ahorita el tráfico de armas no es nuevo, ¿no? Ya. Sí, no, por eso estoy diciendo. ¿Cómo entran, pues? ¿Por dónde llegan? ¿Dónde las compran? Siempre que le tocas a los americanos el tema de las armas, se indignan por la ley del rifle y cosas por el estilo. Por la Constitución. Bueno, sí, porque la Constitución les da, le otorga el derecho de poseer armas para su defensa, pero exageran. Pero aquí en el caso de México, cuando yo me acuerdo a un ex procurador le pregunté, oye, cuando va uno por una carretera y hay un retén, ¿cómo distingues si el retén es de veras o es simulado por el AMPA organizado? Fíjate en el armamento, me dice. Si el armamento es AK-47, prepárate para lo peor. Si vienen uniformados y tienen las armas reglamentarias del ejército, no hay problema, nomás hay que acatar lo que te digan, presentarles papeles y demás. Bueno, pero ¿y cómo llegan? Llegan por túneles, me dice. Llegan por vehículos, hay complicidades que provocan que todo lo que se invierte en armas pase directamente por la frontera sin ningún problema. Claro, hay golpes que da la autoridad, pero son muy, muy aislados directamente. Pero entonces aquí, yo lo que veo ahorita, Luis Alberto, es, ayer ya protestó Esteban Moctezuma como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Estados Unidos no ha designado todavía embajador para que sustituyan a Christopher Landau. Todavía él renunció. En Estados Unidos son prácticos, pues cambia el poder y renuncian sabiendo que tienen los días contados y evitar a que te hablen para que te pidan la renuncia directamente. Aquí Esteban tiene varios retos de lo amigo que escuchaba. Tuyo, sí, amigo, sí, ya lo felicité, le decía lo mejor. Es un cargo extremadamente difícil, complicado. Es la embajada más importante de México en el mundo. Es el país con el que tenemos más contradicciones, más problemas. Por ejemplo, ¿cómo vas a atender la cuestión comercial con el nuevo TECMEC? Con importaciones, exportaciones y regular todas las broncas que tienes que ver con los intereses que se mueven allá, que nos restringen a veces importar y exportar y demás. La seguridad. Ahí está el tráfico de armas, los convenios de seguridad, la relación fronteriza, el ambiente. Otro de los problemas que como que ha permanecido un poco oculto, pero el ambiente sigue siendo un problema entre México y Estados Unidos por las contaminaciones directamente en la frontera. La migración. Si vamos a seguir siendo tapadera de Centroamérica, poniendo a la Guardia Nacional en Guatemala para evitar que circulen, o va a haber un nuevo entendimiento, como dice Biden, que va a legalizar a 11 millones de mexicanos que ahorita no tienen papeles, que están ilegales en Estados Unidos. Confiemos en que actúe cuando menos mejor que Obama o que Clinton en esa materia. Y un nuevo problema, la salud, pues. ¿Cuánto tiempo tiene cerrada la frontera que no puedes pasar en carro por la cuestión de la pandemia? Pues ahora nos dicen que a partir del 21 de marzo, ¿no? Se va a abrir la frontera. Cada mes dicen 21. Cada mes van poniendo 21, 21. Sí, desde y la realidad es que las presiones en las ciudades fronterizas de ellos que dependen de nuestro consumo ya están muy altas, ya están muy fuertes. Aquí lo que yo estoy viendo ahorita es un gran desorden en la cuestión de la vacuna, porque todo el mundo en lugar de esperar la vacuna de México se está yendo a vacunar. Ellos han sido los grandes afectados, de hecho, por esta medida, porque pues los gringos pueden entrar libremente a nuestro país. ¿Sí? El turismo marginal que pudiéramos recibir de parte de ellos, ahí está. Pero en efecto, o sea, en el caso sonorense, pues las compras en Nogales, no hay que ir tan lejos, en Tucson,
Douglas, muertas. Calexico. Muertas. Y ni qué decir, por ejemplo, en Nuevo León, donde hay un mayor poder adquisitivo y se dan la vuelta a McAllen, a Bronzeville, los más fifís se van hasta San Antonio, todo eso está pagado ya. Sí. Entonces a ellos es a quienes les urge abrir. Por eso te digo, hay mucha presión de las ciudades fronterizas americanas porque se abra la frontera, porque viven de lo que consume el mexicano. Tú has dado cifras aquí de cuánto gastamos los sonorenses en Arizona, por ejemplo, es impresionante la cifra, en miles de millones de dólares directamente. Yo tiemblo, como decía Jefferson cuando leía la Constitución americana, dice, tiemblo por mi país cuando oigo que Dios es justo. Yo tiemblo cuando dice López Obrador que la política exterior es el reflejo de la política interior. Aguas con eso. Esa sería mi única preocupación en ese aspecto. Sí dice, hay que escuchar que la política exterior debe ser reflejo de la política interior. La mejor política exterior es la política interior. Son frases completamente distintas. Te las voy a traer. No, ya te las estoy dando. Sí, pero están equivocadas. Sí, que la política exterior debe ser reflejo de la política interior. Que no es concepto de él, es de Kissinger. Recibirás los twitters en el resto del día. Por favor, confirmando lo que te digo. Sí. ¿Cómo ves los planteamientos que hace? Entonces, ¿tú ves complicada? ¿Tú ves entonces que se le va a ver? Claro que yo veo complicado, más para terminar, por lo que tú decías. Le apostó a Trump, se equivocó. Lo usaron en campaña porque fue en julio, precisamente en medio de la cuestión electoral, y los logros hasta ahorita han sido pírricos. Ahora, pongamos más interesante la discusión. En efecto, hay cada transición de poder, con el país todavía más poderoso del mundo, siempre representa retos para Estados Unidos. López Obrador se sacó la rifa del tigre al llegar a la presidencia de México con un loco, un racista, alguien que llevaba la xenofobia a su máxima expresión y tenía de dos sopas: jugarla de dictadorcete latinoamericano y hacer como que nuestro gran blindaje es la dignidad, un discurso como si estuviéramos en los 70s, o ser muy pragmático y muy inteligente. El mejor elemento que tiene el gabinete, yo creo que podemos coincidir, Bulmaro, es el canciller. Sí. Es el más avanzado, lejos. Más moderno, cuando menos. Sí, y en ese caso, Luis, Bulmaro, fueron muy prácticos para no... ¿Cuál es el dicho ese? ¿No jalarle la cola al tigre o qué? Bueno, no buscarle chichis a las culebras. Para que no se apanterara la potencia número 1 del mundo. Entonces, en ese sentido se mantuvo a raya Trump. Se mantuvo a raya. Y no deja de ser también mucho de esto, Bulmaro. Un juego de demagogia. Tú entiendes bien estas cosas de la política y la demagogia que se lleva a cabo. Hubo demagogia entre dos presidentes que eran muy buenos para comunicarles a sus bases. Hicieron como que eran grandes amigos. Son mentiras que son grandes amigos. Si son la antítesis. Son la antítesis en los valores centrales Trump y López Obrador. Pero en la demagogia de la política y en el pragmatismo de tenernos que defender ante un bully con el poder del Estado detrás de él, se tomaron medidas como lo de la Guardia Nacional, se tomaron medidas como no reconocer el triunfo de Biden hasta que el Colegio Electoral de Estados Unidos, hasta que el INE gringo determinara que en efecto había ganado. No está tan mal eso, tiene una salida elegante por ahí el presidente mexicano, pero yo confío mucho y espero no estar equivocado y creo que hacia allá deberíamos de mirar los mexicanos. Yo confío mucho en las habilidades de la Cancillería mexicana y en el caso de que la gente que va a mandar Biden, ya dio seña con Roberta Jacobson, que fue la embajadora de Obama, es gente que entiende la dinámica con nuestro país, que está muy mal acostumbrada a tratar con el prianismo corrupto, está muy mal acostumbrada. Los gringos son muy vivos, luego le toman la medida a los países corruptibles para explotarlos. Habrá que ajustar esas nuevas dinámicas con el gobierno de Biden y ver cómo salen las cosas. Yo tengo confianza en la Cancillería mexicana.
habrá que ver qué sucede. Mira, lejos se quedaron ya los tiempos de cuando López Mateos invitaba a John F. Kennedy a la Basílica de Guadalupe, homenajes, eran otras circunstancias, era lo de Cuba. Pero hay que tomar lecciones, por ejemplo. Cuando Salinas va a un juego de béisbol a San Diego para apoyar a Bush y Bush pierde. Cuando Bush hijo, y con Fox nunca le da el pésame por lo del 11 de septiembre. Cuando Zedillo se apoya en Clinton para que le apoye con el error de diciembre directamente, el error de Peña Nieto de invitar a Trump en la campaña para dar color en relación a la elección de Estados Unidos, que nos costó mucho. Nos pudo haber costado el triunfo de Trump. Y sobre todo ahora lo de la tardanza de López Obrador para felicitar a Biden, que quizás sea un ingrediente menor, pero muy receptivo, pues los americanos registran todo en ese sentido. Y no ha habido ahorita una muestra real de la buena intención de Biden en relación con el gobierno de México. Y entiendo a Biden porque Biden, pues con lo de la pandemia tiene, pero ya sabemos que están vacunando 1 millón de gente diaria, que para abril, mayo ya la población americana ya está incluso anunciando que se va a reanudar el béisbol de las ligas mayores y todo lo demás. Eso sí me da envidia directamente, porque ahí sí tomaron previsiones, se organizaron para aplicar la vacuna y cumplir con la Organización Mundial de la Salud, que dice que cuando el 40% de tu población ya está vacunada, ahí puedes descartar cualquier contagio mayoritario. Yo insisto, coincido con Jesús en cuanto a Marcelo Ebrard, pero el gabinete no se manda solo. El gabinete nadie le puede decir al presidente que ha cometido un error. Velo con los apagones ahorita. El secretario están echando la culpa hasta la guadalupana, carajo. No, ese es el problema. No. Bueno, Bulmaro, es que velo con los apagones. Siempre, como en El Padrino, ¿no? Una vez que yo ya me quería salir, pero Bulmaro me jala de vuelta, tener que decirle a la gente por qué pasan esas cosas. Sí, Bulmaro, dile. Durante el gobierno que tenía las uñas muy largas, crecimos en más del 400% en el consumo de lo que los rubios nos vendían en cuanto a gas natural, porque se hicieron los chanchullos a partir de los grupos de interés en México con el prianismo. Pero esa es otra discusión. Entonces, cuando allá enfrentan una tremenda tormenta invernal, deciden cerrarnos el gas. Y aquí, pues, si dependemos completamente del gas, porque se podían hacer negocios muy lucrativos a expensas de la seguridad nacional, pues nos fue como nos fue. Pero esas son cosas de otros estilos del pasado. Y cuando dijo que el apagón era por un incendio en Tamaulipas de unos pastizales también, acuérdate, digo, pues hay que poner todo. ¿Quién dijo eso? Bartlett. Y luego el gobierno de Tamaulipas dijo que no era cierto, que era un pretexto nada más para estarle echando la culpa de la ineptitud de Bartlett y una visión muy obsoleta en el manejo de la política energética de México. Sí, eso sí, hay que tenerlo. No hay mucha ciencia. Yo creo que Bartlett es de los bemoles de la 4T y creo que de los pasivos de la 4T. De hecho, te recomiendo mucho que veas una entrevista muy buena que le hizo Luis Alberto. Queda muy... ¿A Bartlett? Sí, cuando entró. Inició. Cuando entró, se mantienen las premisas que manejó en esa entrevista, muy buena. Tienen un mes la administración, apenas. Estamos a 17 de febrero, él entró el 20. No tiene ni un mes. Tenemos que esperar un poco a ver qué van a mostrarnos. Sin duda, no podemos esperar que ya haya respuestas en menos de un mes cuando están enfrentando el gran problema, como tú bien apuntaste, Bulmaro, de la pandemia. Fue desastroso el manejo que le dio a la pandemia Trump. No es lo mismo para un país del tercer mundo en vías de desarrollo como México manejar la adversidad de una pandemia que la potencia número 1 del planeta, que tiene un Producto Interno Bruto más de 16 veces superior al de México. No se les puede juzgar con la misma vara. Entonces, allá, los rubios traen un santo desmadre que primero tienen que acomodar un poco la casa después del torbellino que les dejó el de los campos de golf. Y luego yo creo que voltearán a ver a nuestro país. Yo creo que tenemos que ser muy, muy acuciosos
y no quitarle el ojo de encima a lo que suceda con la autodenominada 4T. Ellos les gusta hablar mucho de la historia porque, en efecto, las posibilidades de hacer historia con una política inteligente, están ahí, Bulmaro. Vamos a ver si está el gobierno mexicano a la altura o no. Por eso te digo aquí, cuando empezamos ayer protestó ya Esteban Moctezuma. A partir de hoy o mañana puede asumir la embajada, ya no tiene ninguna limitante, ya lo reconoció Estados Unidos, ya el Senado hizo lo suyo. Vamos a ver qué plan llevan directamente. Tampoco hemos recibido el nombre del nuevo embajador de Estados Unidos, porque ahí siempre son también muy cuidadosos, alguien que hable español, alguien que conozca la historia, alguien que haga buen papel. Es su embajada más importante, no la de China, ni la de la Unión la de Rusia, ni nada por el estilo. Entonces, ahí están los temas, Luis Alberto. Ahí está la frontera cerrada, tráfico de armas. El tráfico de armas, la cuestión de la droga, la cuestión de la migración. Los intereses energéticos de Estados Unidos en México. Lo que te están mandando de allá los congresistas. No apruebes la reforma eléctrica porque le va a pegar. Por si tú ves riesgos, ¿crees que no vamos a estar a la altura como gobierno federal? No, yo creo que el beneficio de la duda para Esteban ahí está. Y en él se va a recargar mucho la responsabilidad del éxito. Esteban es amigo de Bulmaro. La política exterior. Y a los amigos se les trata bien, por eso le está echando porras. Es que no lleva ni una hora embajador también, pero la política exterior se va a dictar entre la Cancillería y Palacio Nacional. Esteban va a ser un operador. Sí te podía decir cómo le va a ir a Guerrero con Salgado Macedonio, por ejemplo, pero en relación con Esteban, que no tiene una hora todavía de embajador, pues hay que esperar cuál es la intención que lleva. Tiene que presentar sus cartas credenciales, echarse un discurso ante el presidente. ¿Crees que era la mejor carta que tenía cerca Andrés Manuel? Cuando menos en materia de honradez, de profesionalismo, sí. Hasta ahorita sí. Es decir, porque el servicio exterior se queja mucho de que deben de ser ellos por la carrera y todo lo demás, pero también debe de escoger gente que esté activa en lo político no tendría otra visión de las cosas. Ahí por ahí ya ves como hay gente que le gusta inventar y decir cosas. La noción de que estuvo tanto tiempo dependiendo Moctezuma Barragán de Salinas Pliego y Salinas Pliego tiene pendientes con la justicia gringa. ¿Qué crees que haya de eso? Eso es parte de la leyenda urbana que estoy seguro que dado los mecanismos de control que existen en Estados Unidos, cualquier insinuación al respecto no va a proceder. Quedará al descubierto. Claro, o no va a proceder. Pues, eso vienes, qué bien, oye... Es ilegal el asunto, no, ya él se va a defender con sus propias reglas y vaya que tiene medios para hacerlo, ¿no? Conclusión, entonces. Esperemos que el gobierno mexicano esté a la altura, insisto, ahorita en el contexto de lo que ha pasado con los apagones en México, les recomiendo mucho que vean la entrevista que le hizo Luis Alberto a Bartlett, se las recomiendo. Esperemos que se esté a la altura. Yo confío en las habilidades del canciller, insisto, es lo más avanzado del gabinete. Y de Esteban. Y del amigo Esteban. Y hay que esperar, no tienen ni un mes el nuevo gobierno de Estados Unidos. Y la semana entrante... Oye, Jesús, por cierto, leí por ahí que suenas para delegado de Relaciones Exteriores, ¿es cierto? Qué bueno, ¿eh? Tendríamos un amigo influyente, ¿verdad? Imagínate, el pasaporte. ¿En qué estado? ¿En el estado de ánimo, cuando menos. Que es bueno, ¿no? Sí. No, al otro, les agradezco mucho. No, muchas gracias. Gracias, hermano, gracias, Jesús. Sergio, ¿qué pasó con lo del Jackie que perdió la vida? A ver, cuéntanos.